20 peores maneras de celebrar un gol terminaron en expulsión. Las celebraciones de un gol son una parte importante de cualquier partido de fútbol y pueden variar según el estilo y la personalidad del jugador. Algunas de las celebraciones más populares incluyen correr hacia los aficionados y saltar sobre las vallas publicitarias para celebrar con ellos, hacer un baile o una rutina coreografiada con los compañeros de equipo, besar el escudo del equipo en la camiseta o mostrar el número de la camiseta al público, simular un gesto o una acción en honor a un compañero de equipo o a un ser querido, hacer un gesto de agradecimiento hacia el cielo o hacia un ser superior. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido algunas que han sido consideradas inapropiadas u ofensivas, como hacer cortes de manga o gestos obscenos hacia los aficionados rivales. También se han dado unas muy controversiales y recordadas. Aquí te presentamos 19 de ellas. 19. Teo hacia la banda de River. Teófilo Gutiérrez es un futbolista colombiano que ha tenido una larga carrera en varios equipos de América Latina y Europa. Jugando para Rosario Central, le marcó gol a Boca Juniors en la Bombonera y lo festejó haciéndose la banda de River Plate, su clásico rival, en una esquina de la cancha y frente a la afición local. Tras su provocador gesto, los jugadores de Boca, ofendidos, se le fueron encima a Teo. Hubo una pelea fuerte y el árbitro le mostró la roja. El futbolista colombiano debió abandonar la cancha con custodia de la policía, pues en las tribunas los hinchas también estaban molestos por la ofensa. 18. Rodrigo Góez celebra un gol en la cara del portero. En el 2020, durante el partido ante el San Sebastián de los Reyes, el delantero del Real Madrid, Rodrigo Góez, fue expulsado por celebrar un gol en la cara del portero rival. El brasileño anotó el segundo gol del Castilla en los minutos finales del encuentro al aprovechar un contraataque mientras un jugador del equipo Sanse se encontraba en el suelo. 17. Vincent Aboubakar expulsado en el Mundial de Qatar por quitarse la camiseta. Vincent Aboubakar experimentó una mezcla de emociones inusual tras recibir una tarjeta roja durante un partido en el que había marcado el gol del triunfo para su equipo contra Brasil. Con ese gol le quitó el invicto en Qatar 2022. Inmediatamente después de anotar el gol, el árbitro Ismail El Fat, de origen marroquí y estadounidense, se acercó con una tarjeta amarilla en la mano, y tanto Aboubakar como el árbitro sabían lo que iba a suceder a continuación. Aunque su expulsión interrumpió su celebración, el delantero de Camerún no pudo evitar sonreír después de haber logrado una hazaña histórica. 16. La expulsión de Sebastián Viera durante el partido entre el Deportivo Pereira y el Junior de Barranquilla. El 6 de noviembre de 2020, Viera, quien es el portero del Junior, fue expulsado después de una discusión con el árbitro del partido debido a una falta que cometió en el área penal. En el minuto 93, el equipo Junior de Barranquilla estaba perdiendo el partido con 3 goles en contra y 2 a favor, además de haber sufrido la expulsión del delantero Carlos Vaca. Sin embargo, después de que John Palacios, defensa del Deportivo Pereira, cometiera una mano dentro del área, el conjunto barranquillero tuvo la oportunidad de cobrar un penal. El portero uruguayo Sebastián Viera fue el encargado de hacer la anotación. Su celebración de gol fue interrumpida rápidamente por el árbitro, quien le mostró una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta, olvidando que ya tenía una amonestación previa. 15. Chilavert anota un gol e inmediatamente el equipo contrario le anota uno. Hubo un partido en el que José Luis Chilavert anotó un gol para el Real Zaragoza de España y el equipo contrario, la Real Sociedad, marcó inmediatamente después. Este partido tuvo lugar el 28 de enero de 1990. En dicho partido, Chilavert anotó un gol de tiro libre en el minuto 74. El guardameta celebra el 2-0 ante una sorprendida y efervorizada afición zaragocista. Con los brazos en alto saluda desde la portería de Jerusalén, donde había batido al Vasco González. Mientras regresaba a su puesto en la portería de la feria de muestras, la Real Sociedad sacó con premura y Goicoechea lo batió desde el mismo centro del campo, haciendo el 2-1. Su cara de estupefacción al ver entrar el balón en la red quedó grabada en la memoria de todos. 14. Arquero cobra un gol y regresando le hacen uno en su arquería. Es impresionante cómo los partidos de fútbol pueden cambiar en cuestión de segundos. En este caso, durante el partido entre el Peñíscola y el Viñarós, el Peñíscola estaba ganando 1-0 hasta el último minuto del partido, cuando el portero del Viñarós
subió al área rival y anotó un gol sorprendente que empató el partido. La emoción inundó el campo y tanto los jugadores y aficionados celebraron el gol del portero. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió segundos después. Mientras el portero del Vinarós regresaba hacia su arco, se descuidó y un jugador del Peñíscola le metió un gol desde larga distancia, dándole al equipo local una victoria en el último minuto del partido. 13. El controversial gol fantasma de Geoff Hurst. En la final de la Copa del Mundo de 1966, entre Inglaterra y Alemania Occidental, se produjo uno de los momentos más controversiales e históricos del fútbol, el gol fantasma de Geoff Hurst. El partido estaba empatado 2-2 en el tiempo extra cuando Hurst lanzó un potente disparo que golpeó el travesaño y rápidamente rebotó hacia abajo dentro del área. El árbitro suizo Gottfried Dienst consultó con su asistente de línea soviético, Tofik Bakramov, antes de conceder el gol, lo que generó una gran controversia ya que muchos argumentaron que el balón no había cruzado completamente la línea de gol. El árbitro finalmente concedió el gol a Inglaterra, lo que les dio una ventaja de 3-2. Hurst anotaría un cuarto gol en los últimos minutos del partido, sellando la victoria para Inglaterra y convirtiéndose en el primer y único jugador en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. El gol fantasma de Hurst sigue siendo objeto de controversia y debate entre los aficionados al fútbol y los historiadores del deporte. A pesar de esto, el resultado del partido sigue siendo oficial y la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966 es considerada un momento histórico para el fútbol inglés. 12. Neymar se coloca una máscara y es expulsado. En la Copa Libertadores del 2011, Colo-Colo y Santos de Neymar se enfrentaron en partidos con resultados opuestos en sus respectivas sedes. En Chile, el equipo local cacique logró imponerse en el que fue considerado el mejor partido de la era del entrenador Tolo Gallego, con un marcador de 3-2. Sin embargo, en Brasil la historia fue distinta. El equipo Peixe estaba bajo presión para ganar y asegurar su clasificación a los octavos de final, por lo que salió con una fuerte presión desde el inicio. Elano y Danilo lograron darle al equipo una cómoda ventaja antes del entretiempo. A la vuelta del descanso, Neymar desplegó su habilidad y anotó con un sutil toque de zurda, dejando atrás a la defensa de Colo-Colo. En su celebración, Neymar se puso una máscara con su propio rostro que a alguien del público le había pasado. Sin embargo, esta acción le costó la expulsión por parte del árbitro uruguayo Roberto Silvera. 11. Celebración de Emmanuel Adebayor contra la afición del Arsenal. En el partido entre el Arsenal y el Manchester City en septiembre del 2009, Emmanuel Adebayor, quien en ese momento jugaba para el Manchester City, fue expulsado por su comportamiento hacia la afición del Arsenal. Después de anotar un gol contra su antiguo equipo, Adebayor corrió hacia la grada del Arsenal y comenzó a celebrar de manera exagerada y provocativa frente a los aficionados. También pareció haber pateado a uno de los aficionados durante su celebración. Esto provocó una reacción negativa por parte de los aficionados del Arsenal, quienes arrojaron objetos al campo de juego en respuesta a la conducta de Adebayor. Como resultado, Adebayor recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro del partido. 10. Harry Maguire celebra su propio autogol. Entre el Manchester United y el Everton, el defensa inglés Harry Maguire anotó accidentalmente un gol en su propia portería al intentar despejar un centro. El autogol de Maguire dio el empate a Everton en el marcador. Sin embargo, después de que el gol fue concedido, Maguire levantando los brazos en el aire y animando a la multitud. Aparentemente no se había dado cuenta de que había anotado en su propia puerta y pensó que había marcado un gol para su equipo. Fue hasta después de que sus compañeros de equipo le informaron de su error que Maguire se dio cuenta de lo que había sucedido. 9. Mehdi Dresevich, expulsado tras celebrar su gol en las gradas y aplaudirse. El defensa sueco Mehdi Dresevich fue expulsado tras celebrar su tercer gol durante un juego de su equipo Norrby IF vs Tracker. Yéndose a la grada, se sentó en una de las grandes y empezó a aplaudir. Los aficionados de inmediato se acercaron a él para abrazarlo y felicitarlo. Al descender con una sonrisa en su rostro, el jugador se encontró con la sorpresa de ver al árbitro acercarse y mostrarle una tarjeta amarilla, lo que resultó en su segunda amonestación y, por lo tanto, en una tarjeta roja que lo obligó a abandonar el campo de juego. El futbolista del Norrby abandonó el campo tras haber contribuido a la victoria de su equipo por 6-1. 8. Carlos Tevez hace la gallinita. En un partido de la Copa Libertadores de 2004 entre Boca Juniors y River Plate, el jugador Carlos Tevez hizo una celebración conocida como la gallinita.
en respuesta a las burlas de los aficionados del River Plate. La gallina es un gesto que se utiliza para burlarse de los aficionados, ya que la imagen de una gallina se ha utilizado históricamente para representar a los aficionados del equipo rival. 7. Cavani es expulsado luego de simular un arma para celebrar su gol. Paris Saint-Germain se imponía sobre el Lens con un gol de penal, pero segundos después se ganó una expulsión. Durante su festejo del gol, Cavani hizo un gesto simulando la utilización de un arma hacia una zona donde había hinchas del Lens, lo que llevó al árbitro a sacarle una tarjeta amarilla. Ante la amonestación, el delantero charrúa se acercó al árbitro para protestar la misma, ya que en ocasiones anteriores ha celebrado del mismo modo sin problemas, pero al hacer contacto con el brazo del árbitro, este le sacó la roja enviándole a los vestuarios. El árbitro Nicolas Rainbow fue muy criticado porque en solo 5 minutos de partido expulsó a 3 jugadores. Primero al defensa del Lens, Gbamin, que cometió penal sobre Cavani, vio la segunda amarilla y se fue a la calle. Luego llegó la expulsión del uruguayo. 3 minutos después, otro jugador del Lens, Lemoine, vio también la segunda amarilla. 6. Christian Pulisic celebra su gol con la frase "Man in the mirror", hombre en el espejo. Christian Pulisic celebró de manera efusiva el primer gol con el que Estados Unidos venció a la selección mexicana, pero su festejo tuvo un significado especial: responder a Memo Ochoa. El delantero del Chelsea anotó el 1-0 al minuto 75 después de una excelente jugada individual de Tim Weah, en la que Pulisic anticipó la marca de Cata Domínguez y remató de cabeza para vencer al portero del Tri. De inmediato corrió a la tribuna a festejar, levantó su playera para mostrar la frase "Man in the mirror", hombre en el espejo. Ese gesto pudo haber sido una respuesta a las declaraciones de Ochoa sobre México como espejo para los Estados Unidos, hecho que sucedió media semana antes previo al duelo. Guillermo Ochoa había declarado en exclusiva para TUDN: "México ha sido ese espejo en el que quieren verse, quieren reflejarse y quieren copiar", en clara referencia a la MLS y a la selección de Estados Unidos. 5. Expulsión de Emmanuel Emenike por celebrar de forma muy enérgica. El jugador del Spartak de Moscú, Emmanuel Emenike, sufrió una expulsión muy controvertida en un partido contra el Zenit de San Petersburgo en mayo del 2012. Emenike había marcado un gol importante para su equipo y decidió celebrarlo de manera enérgica, lo que resultó en su expulsión por parte del árbitro. Según los informes, el árbitro malinterpretó los gestos de Emenike y creyó que estaba haciendo cortes de manga a la grada, lo que se considera una falta de respeto en el fútbol. A pesar de la insistencia de Emenike en que no tenía la intención de realizar un gesto ofensivo, el árbitro decidió mostrarle una tarjeta roja directa y expulsarlo del partido. 4. Cuauhtémoc Blanco celebra a lo perrito su gol. La celebración de perrito de Cuauhtémoc Blanco es una de las más famosas en la historia del fútbol mexicano. Tanto es así que la ha sido imitada en otra oportunidad como un homenaje a esta gran figura. La celebración se hizo por primera vez el 9 de mayo de 1999 cuando Blanco jugaba para el América y anotó un gol contra el Celaya en un partido de la Liga Mexicana. En lugar de festejar con sus compañeros, el delantero corrió hacia la portería y simuló ser un perro que estaba orinando en la línea de gol donde se coloca el portero rival, Félix Fernández. Aunque Fernández afirmó que nunca se dio cuenta de la acción de Blanco, la celebración fue objeto de críticas por parte de muchos. La afición y los comentaristas del fútbol criticaron a Cuauhtémoc Blanco por ser un gran jugador que disfrutaba humillar a sus rivales en lugar de mostrarles respeto durante los partidos. A pesar de que estas opiniones nunca parecieron importarle demasiado al Cuau, en una ocasión habló sobre el tema después de un partido y años después cuando se le preguntó sobre ello. 3. Festejo del perrito de Henry Martin a lo Cuauhtémoc. Henry Martin creó la icónica celebración del gol de Cuauhtémoc Blanco, que fue objeto de controversia en su momento, en el que imita a un perro en la línea de gol del equipo rival. El delantero mexicano anotó el cuarto gol del América contra Chivas y celebró con el gesto que hizo famoso Blanco durante su carrera como jugador de las Águilas. La acción de Henry Martin, a diferencia de Cuau, en su momento provocó que el árbitro le mostrara una tarjeta amarilla por considerarlo una actitud antideportiva. Sin embargo, la afición del América celebró el hecho de que Martin homenajeara a Cuauhtémoc Blanco con su icónica celebración de imitar a un perro en la línea de gol del equipo rival. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Martin rinde homenaje a Blanco. Durante el Clausura 2021, el delantero anotó el primer gol contra el Guadalajara y celebró quitándose los 2 zapatos para hacer la seña tradicional del festejo del ídolo azul crema. 2. Celebración del gol anulado de Frank Lampard.
Frank Lampard anotó un gol espectacular que claramente sobrepasó la línea de gol, pero el árbitro central Jorge Larrionda y su asistente uruguayo Mauricio Espinosa no lo convalidaron. La no convalidación del gol generó una gran controversia y llevó a un debate sobre la necesidad de utilizar tecnología para ayudar a los árbitros en este tipo de situaciones. La FIFA finalmente decidió implementar el sistema de asistencia arbitral por video VAR en las competiciones internacionales para evitar errores como este. 1. La mano de Dios, el mítico gol de Maradona durante la Copa Mundial del 86. El gol de la mano de Dios es uno de los momentos más famosos en la carrera de Diego Armando Maradona. El gol ocurrió en un partido que quedaría para la historia en sus cuartos de final durante la Copa Mundial de la FIFA de 1986 entre Argentina e Inglaterra. En un partido en el que el primer equipo terminó sin goles, una de las jugadas más icónicas en la historia de los mundiales se desplegó en el minuto 6 del segundo tiempo. El puño de Diego, que estaba cerca de su cabeza, golpeó el balón antes de que rodara hacia la portería. Maradona comenzó a celebrar mientras echaba un vistazo al árbitro y al juez de línea. No hubo dudas de que el gol fue válido a pesar de las protestas del equipo inglés. El gol fue muy polémico y generó una gran controversia en todo el mundo, ya que fue una violación clara de las reglas del fútbol. Sin embargo, Maradona defendió su acción afirmando que fue la mano de Dios la que lo ayudó a marcar el gol. Hay ciertas celebraciones que los jugadores de fútbol deberían evitar hacer, ya que pueden ser consideradas ofensivas, irrespetuosas o muy polémicas y ser motivo de controversia para la comunidad futbolística, los aficionados y la historia del fútbol. Las celebraciones que incluyen gestos o acciones que se burlan o humillan al equipo rival o que pueden ser interpretadas por políticas o religiosas deben ser evitadas. Es importante recordar que el fútbol es un deporte en el que el fair play y el respeto son fundamentales y que los jugadores deben ser conscientes de cómo sus acciones en el campo pueden afectar a la imagen del deporte y su impacto en la sociedad en general. Los jugadores deben expresar su alegría y su pasión por el juego de una manera respetuosa y sin ofender a nadie, y deben ser conscientes de que sus acciones en el campo pueden tener consecuencias más allá del deporte.